Oh, Wanda. Mónica, Dime, tú cuéntanos qué es lo que haces tú. ¿qué es lo que hago yo? Ahora mismo, sí. Bueno, ahora mismo te puedo contar lo que estaba haciendo los últimos 5 años, que es más interesante, Eso es que ha sido importante. mi tesis doctoral. ¡Sí! Ya está cerrada y ya está entregada, aún no está defendida, esto lo haremos cuando termine esta encerrona, ¿no? Pero ha sido hacer mi tesis doctoral sobre la reproducción de la violencia sexual en sociedades formalmente igualitarias. Y es un análisis de la reproducción de la cultura de la violación a través de los discursos de la pornografía hegemónica. Este es el título. Lo que viene a decir es que he analizado cómo la pornografía construye un deseo sexual masculino que lleva a los hombres a ejercer violencia sexual y a consumir prostitución. Esa ha sido la tesis. La tesis. O sea, que tú eres una experta en estas cosas y por eso queríamos hablar contigo, que nos contaras todo esto, porque, bueno, creo que tiene que ser muy emocionante acabar por fin el doctorado. Es muy emocionante. Y es muy emocionante Sí, también sí. cuando de pronto obtienes un reconocimiento como el que estoy, o sea, como el que estoy obteniendo yo. Tener un hueco, por ejemplo, en estas jornadas que habéis hecho, que yo os doy las gracias por hacerlas y por guardarme un hueco, pero al lado de maestras a las que llevo leyendo y estudiando 5 años, me pasó lo mismo en el primer foro de pornografía que se hizo en Santa Coloma, que Claro. estaba en el cartel con toda la gente a la que llevaba 5 años estudiando. Yo decía, bueno, esto es increíble, ¿no? El reconocimiento, sí, es maravilloso. Pero te lo mereces, Mónica, porque todo el mundo habla de que haces un trabajo excelente. Yo he leído bastantes cosas. Bueno, te he visto en el curso que hiciste de feminicidio, lo seguí, lo vi, y luego he leído artículos tuyos y cosas, y además he hablado contigo, he tenido el gusto de conocerte y tomarme unas cañas contigo, Sí. y sabes muchísimo. A mí me gustaría mucho que habláramos de las implicaciones, precisamente, ¿no? De lo que va tu tesis, de las implicaciones que tiene la existencia de la pornografía en nuestras sociedades y en cómo mantiene el sistema jerárquico de opresión de hombres sobre las mujeres. O sea, explícanos un poco por qué la pornografía está ahí también en el corazón del patriarcado. Pues fundamentalmente, yo creo que esto es una cosa que tenemos que decir con mucha claridad. La pornografía se sigue entendiendo hoy en día como sinónimo de sexo. Y para mí esto es clave, porque si entendemos a la pornografía como sinónimo de sexo en lugar de como sinónimo de un tipo de sexualidad patriarcal violenta contra las mujeres, si decimos que la pornografía va de sexo, ¿quién va a estar en contra del sexo en el siglo XXI? Quiero decir, entonces desde aquí tenemos un problema para analizar la pornografía. Esa es la trampa, ¿no? La trampa que nos hacen es colocarlo como el porno es sexo. Claro, el porno es sinónimo de sexo, igual que el otro día decíais, la prostitución se defiende diciendo que es un intercambio de sexo por dinero, ¿no? Se le hace equivaler al sexo cuando equivale a una relación de poder ejercida por medio del sexo. Claro. Es fundamentalmente una relación de poder. En la pornografía pasa lo mismo. La pornografía no va de sexo. La pornografía va de un tipo de sexualidad patriarcal y el esquema de la pornografía lo deja súper claro, porque el esquema de la pornografía es el siguiente. Que pensad en las similitudes que tiene esto con el esquema de la prostitución y con el esquema de la violencia sexual. Con ambos. En la pornografía el hombre es el sujeto que tiene un deseo sexual o de otros tipos, sexual y de poder, o solo de poder en algunos casos, ya hablaremos luego de esta competencia. Y en la pornografía la norma central es que el hombre siempre va a satisfacer el deseo que tenga, independientemente de que la mujer o la niña que aparece en el vídeo quiera o no quiera. Por tanto, ya tenemos un punto de partida en que el hombre es el sujeto central y las mujeres o las niñas aparecen completamente cosificadas. Yo, en 5 años investigando en pornografía y he visto muchísimo porno, no he encontrado un solo vídeo en que el deseo sexual del hombre no se viera satisfecho. Y sí he encontrado muchos vídeos en que las mujeres o las niñas decían que no querían que los hombres utilizaran sus cuerpos para satisfacer ese deseo que el hombre tenía, pero ninguno en que ese no se respetara. O sea, en muchos casos la pornografía muestra a las mujeres y a las niñas diciendo, no quiero, no, y aún así
ese deseo masculino se acaba viendo satisfecho. Por tanto, decir que la pornografía trata sobre sexo, cuando el modelo de sexo que presenta la pornografía es un modelo de sexo completamente jerárquico, desigual, patriarcal, atravesado por la deshumanización de las mujeres, por la violencia contra ellas, es dejar al sexo, bueno, pues como al patriarcado le ha interesado siempre que quede el sexo, ¿no? Como un terreno en el que se reproduce la desigualdad de poder entre hombres y mujeres y el patriarcado. Totalmente. ¿Tú hablas de pornografía hegemónica? Al principio sí, porque no me sentía legitimada para quitarle el apellido, pero ya no hablo de pornografía hegemónica, porque al final, cuando estudias bien la pornografía desde su origen y a qué responde realmente la pornografía, te das cuenta de que pornografía hegemónica es redundante. En plan, la pornografía no puede no ser patriarcal, o sea, es un oxímoron decir pornografía feminista, por ejemplo, ¿no? Es como no... La pornografía nace para responder a un deseo masculino de reproducción de la desigualdad de poder en el terreno de la sexualidad. Porque es a través de esa jerarquía de poder donde se construye la masculinidad, ¿no? Vamos a explicar un poco eso, a ver. La masculinidad, tampoco hablo de masculinidad hegemónica ya a estas alturas de la vida. Por eso he dicho la masculinidad. La masculinidad tiene como norma fundamental el imperativo de que los hombres se sitúen por encima de las mujeres. Y esto los hombres lo aprenden desde muy pequeños. Desde muy pequeños se está diciendo a los hombres que ellos tienen que mostrar constantemente que ellos no son niñas y que en ellos no hay nada femenino. Porque si no son unos mariquitas, son unas nenazas, y todo esto los hombres lo integran. ¿Qué pasa? Que los hombres acaban integrando que tienen que estar constantemente intentando ponerse por encima de las mujeres. Y esto en una sociedad como la nuestra, en que las feministas estamos señalando cada vez con más claridad los privilegios ilegítimos de los hombres cada vez tienen menos terrenos en los que hacerlo, en los que intentar situarse por encima de las mujeres. Y esto se ha llevado al terreno de la sexualidad. Y más aún con la pornografía como nueva educación sexual, y le pongo las comillas porque si no va de sexo, habrá que ver qué tipo de educación es, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de eso, sí. Vale, claro, al final la sexualidad se convierte en un terreno fundamental en la reproducción de la desigualdad entre hombres y mujeres, y la masculinidad es lo que está en el origen de todo esto. Que es muy sintomático que viviéramos ayer lo hablábamos con Rosa, ¿no? La supuesta revolución sexual, pero vamos un poco más allá, incluso a nivel teórico, el feminismo y la ola radical de los años 70 ya politizaba la política sexual, el contrato sexual, hablaba de que hay una desigualdad más allá de las leyes, de lo que vemos en el espacio público, el que las mujeres no podíamos trabajar, no teníamos independencia. Cuando se resuelve eso, ellas se dan cuenta que en los países en los que se ha solucionado sigue replicándose la desigualdad en el ámbito de lo privado y también en el ámbito de la sexualidad y la reproducción, y empiezan a politizar sobre ello. Y sin embargo, aquí estamos, año 2020, y vivimos en una cultura hiperpornificada. Completamente. A las feministas se nos ha dicho que podemos politizar sobre absolutamente todo, excepto sobre el sexo. Y como nos dicen que la pornografía y la prostitución son sexo, pues nosotras somos unas puritanas, unas mojigatas, y todo por reivindicar el deseo de la mujer. Efectivamente. Aquí para mí es muy clave entender muy bien cómo es el debate sobre la pornografía. Porque el debate sobre la pornografía nos lo plantean como si fuera un debate de dos bandas. Y es un debate de tres bandas distintas. Y esto es muy importante. Por lo siguiente, hay unos grupos conservadores, religiosos, que se oponen a la pornografía porque consideran que es imágenes sexualmente explícitas y están en contra de que el sexo se haga visualmente explícito, ¿vale? Entonces dicen, estamos en contra de la pornografía porque es sexo explícito. Vale, este es un grupo. Segundo grupo. El grupo de hombres de izquierdas, autodenominadas feministas pro pornografía, etcétera, etcétera, que dicen, la pornografía trata sobre sexo y el sexo no nos lo puede censurar nadie. Libertad sexual. Que luego habrá que ver qué tipo de libertad sexual es y de quién. Entonces, se ponen a generar un discurso a favor de la pornografía, conceptualizando la pornografía como sexo. Entonces, la pornografía es sexo, no queremos que nos censuren el sexo, por tanto, estamos a favor de la pornografía. Y en contra de estos grupos
que están en contra de la pornografía porque consideran que es sexo, ¿vale? Y entonces no les gusta. Y luego están las feministas radicales, que conceptualizan la pornografía como o bien violencia contra las mujeres en sí misma, o bien un instrumento patriarcal que reproduce la violencia contra las mujeres, y se oponen a la pornografía por lo que tiene de violencia, no por lo que tiene de sexo. ¿Qué es lo que pasa? Que desde los grupos que defienden la pornografía se tiende a juntar estos dos grupos que están en contra de la pornografía por motivos completamente distintos. Porque desde los grupos conservadores, católicos, religiosos, no se está en contra de la pornografía porque reproduzca la violencia contra las mujeres, como desde el feminismo radical. Entonces, al final, una estrategia de los grupos que defienden la pornografía es decir, cualquiera que esté en contra de la pornografía lo hace porque está en contra del sexo. Y entonces se invisibiliza de nuevo todo el tema de la crítica feminista radical a la pornografía como sexualidad patriarcal. ¿Tú cómo definirías el sexo? El sexo creo que es una manera de una actividad o una manera de relacionarse, ya sea con una misma, con uno mismo o con otras personas, que tiene que contar siempre con el deseo y el consentimiento de todas las partes implicadas. Si no, no es sexo, es violencia. Y ahí está el concepto del deseo tan importante, ¿no? El deseo de todas las partes, lo que está pasando. Y por eso la pornografía no es sexo, precisamente, porque falta ese ingrediente, ¿no? Totalmente. En la pornografía el deseo de las mujeres desaparece. Y ya no solamente el deseo de las mujeres, sino la relevancia de su ausencia de deseo, que es diferente. O sea, ya no solamente se digan, ni importa. Me da igual. Claro. Que el hecho de que no quieras me da igual. O incluso en una vuelta de tuerca perversa, el hecho de que tú no quieras me gusta. Porque si tú no quieres, claro, que aún así te obligo, ya tenemos aquí el esquema de la masculinidad montado. Yo soy un hombre, estoy por encima. Y aunque totalmente, tú vamos a hacer porque yo quiero. Porque hablamos mucho y sobre cómo la pornografía es un espacio para construir la masculinidad. Pero la pornografía también es un espacio en el que se nos dice a las mujeres cómo tenemos que ser, ¿no? Sí, completamente. Ahí, por ejemplo, es muy interesante el análisis de la pornografía que hicieron feministas radicales, lesbianas políticas y feministas antipornografía, que son como el núcleo de todo el tema antiporno, que se dieron cuenta de que los hombres estaban utilizando la pornografía después de la revolución sexual, entre comillas, estaban utilizando la pornografía como método de presión para que las mujeres se comportaran como ellos querían que se comportaran. O sea, esto lo dijeron súper claro, Andrea Dworkin, por ejemplo, lo dijo súper claro, la pornografía habla de los deseos de los hombres. La pornografía presenta a las mujeres como los hombres querrían que fueran las mujeres. Y lo que los hombres querrían es que las mujeres estuvieran siempre dispuestas a satisfacer todos sus deseos y que además disfrutaran con ello. Y esto sigue pasando hoy. Al final la pornografía es un discurso que habla de lo que los hombres desean y las mujeres que estamos socializadas en un marco heteronormativo, con una socialización en el satisfacer siempre a los hombres brutal desde el momento en que nacemos, acabamos aprendiendo de la pornografía lo que los hombres esperan de nosotras, lo que los hombres quieren que nosotras seamos en el sexo. A mí me interesa mucho esto porque a menudo se tacha o se nos señala que cuando hacemos los análisis sobre la pornografía, a veces da la sensación de que pensamos que la pornografía solo la ven hombres. Pero si eso era así hace unos años, lo cierto es que la tendencia actual, y no es inocente, es que cada vez la pornografía esté más de libre acceso a más temprana edad y también consumida por niñas, porque es una escuela de desigualdad, ¿no? Completamente, sí, en un patriarcado de consentimiento en que ya no hay una ley que nos obligue a estar sometidas, cualquier instrumento de socialización que reproduzca la desigualdad de poder, al patriarcado le gusta. Porque le encanta. Le hace el juego, claro. Y más si encima nos buscamos las vueltas de tuerca para decir que si estás en contra es porque eres una reprimida y todo esto, ¿no? A mí me gusta mucho tu enfoque siempre porque haces una cosa que a nosotras también nos gusta, ya lo sabes, que es poner el foco en el consumidor, en la demanda.
¿Por qué existen las mal llamadas industrias del sexo, tanto la prostitución como la pornografía? Porque existe la demanda. Efectivamente, porque hay hombres que quieren, porque hay hombres a los que les excita ese modelo de sexualidad que no incluye la reciprocidad. Es decir, un modelo de sexualidad que muchas veces es violencia. Y nosotras cuando vamos a los institutos, Mónica, yo no sé si durante el tiempo en el que hiciste la investigación del doctorado, me imagino que has hablado con muchos hombres que consumían pornografía, perdón. A nosotros nos llama la atención un montón, hablando del tema del deseo, que a las mujeres no nos entre en la cabeza estar con una persona que no nos desea. O sea, en el contexto sexual, tú estás enrollándote con un tío y si tú sabes que ese tío no desea estar contigo, a ti no te apetece seguir. Sí. También es porque ahí se esconde el mandato patriarcal de las mujeres de siempre estar en pos del deseo del hombre, ¿vale? Vamos a decir las dos vertientes porque es verdad que estamos también demasiado a la expectativa del deseo masculino, pero creo que en este caso es una lectura buena el que nosotras nos importe que la otra persona tenga deseo. Sí. Pero, sin embargo, nosotros lo que hacemos casi siempre es cambiar la pregunta y preguntársela a los chicos. Primero se lo preguntamos a las chicas y todas, indistintamente, nos dicen, no, nunca estaría con alguien que no me deseara. Pero es que esto es lo que ocurre constantemente en la pornografía y en la prostitución. Entonces, le damos la pregunta a la pregunta y nos damos cuenta que esto es un problema de perspectiva entre hombres y mujeres sobre el mismo tema, ¿no? ¿Qué ocurre ahí cuando los hombres ni siquiera se han parado a pensar por qué se excitan viendo a mujeres que no desean estar ahí? Completamente. Esto lo deja muy claro, por ejemplo, el dato de que el 99,7% de personas que consumen prostitución son hombres. Te lo deja súper claro. El 99,7% de personas que consumen prostitución son hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres no van a desear mantener o realizar prácticas en alguna medida sexuales con alguien que no está deseando esas prácticas. Y esto para mí también es muy clave, el tema de la socialización. A las mujeres se nos socializa en la empatía. Nuestro deseo está atravesado por el deseo de la otra persona, de la persona con quien queremos realizar esas prácticas sexuales. Entonces es muy difícil que una mujer sienta placer en prácticas que no incluyen la reciprocidad. El dato del consumo de prostitución para mí es clarísimo. Claro, claro, totalmente. ¿Por qué, si no podemos hablar de una pornografía hegemónica, podemos hablar de que hay tipos de pornografía? Podemos hablar de que hay tipos de pornografía. Es una pregunta un poco trampa. Es una pregunta un poco trampa. A ver, siendo que... Vale, vamos a ver cómo enfocamos esto. Venga. Está claro que ahora está habiendo corrientes que están hablando de pornografía para mujeres, de pornografía feminista, de posporno, ¿vale? O sea, esto está claro que está pasando. ¿Qué es lo que pasa en estos tipos de pornografía? Bueno, lo primero es que yo una cosa de la que he leído bastante y que a mí siempre me parece un argumento fundamental es: qué interesante para la industria de la explotación sexual, utilizando el término de Rosa Cobo, qué interesante para la industria de la explotación sexual ampliar su nicho de mercado. Porque si estábamos haciendo una pornografía que era enfocada para el consumo masculino y empezamos a hacer pornografía para las mujeres, igual duplicamos los consumidores. Y es que la pornografía es una industria multimillonaria, esto no lo podemos dejar de lado. O sea, esto está ahí. Exacto. A la pornografía como industria le interesa muchísimo duplicar su nicho de mercado, duplicar las personas que lo consumen. Vamos a hacer porno para mujeres y así, a ver si tenemos más ganancias. ¿Qué diferencias hay entre la pornografía que se ha venido llamando hegemónica, la pornografía más patriarcal, más dura? Y eso que, repito, que yo el término pornografía hegemónica no lo utilizo, pero para que nos entendamos, la pornografía patriarcal de toda la vida y esto nuevo a lo que se está llamando porno para mujeres, porno feminista, porno ético. La diferencia es que está más cuidada la imagen, que a veces te lo cuentan con una historia detrás, que a veces la violencia es menos cruda o menos explícita, pero el esquema de base es el mismo. Las prácticas que aparecen son las mismas. El deseo que está mandando es el del hombre. Las prácticas están centradas en el placer masculino. Esto sigue pasando. Aparte de que productoras que se han autodenominado como productoras de pornografía ética ya están empezando a salir denuncias de mujeres que dan testimonio de que han sido explotadas en esas mismas partes de la industria, que se han autodenominado porno ético, dices.
Claro, porque estamos hablando, y es muy importante ponerlo sobre la mesa, que cuando tenemos que analizar la pornografía y la prostitución, tenemos que analizar partiendo de la base de que es un sistema y de que es una industria económica, vamos, que mueve millones de dólares, de euros, etcétera, porque está viva, es globalizada y además está en el oscuro espacio virtual en el que la legislación es tímida cuando no inexistente. Sí. Entonces, ¿por qué siempre nos encontramos que los debates vuelven a lo individual, a los deseos de si queremos o no queremos estar ahí y al maldito mandato patriarcal del consentimiento? Si esa mujer ha dado el consentimiento para hacer esa película porno, ¿cómo es posible que tan a menudo se nos pasen en los análisis de la izquierda de la que hablabas, de estas mujeres que se dicen feministas, el análisis económico, la jerarquía social y el hecho de que lo que llamamos libertad individual en muchos casos está contaminada, igual que el consentimiento, está viciado de origen? Bueno, he dicho muchas cosas, vamos por partes, como los carniceros. Vamos por partes. Hay un asunto fundamental y es que la sexualidad patriarcal sigue siendo un núcleo duro de la reproducción del patriarcado. La sexualidad sigue siendo un terreno fundamental para que el patriarcado se reproduzca y para que la desigualdad entre hombres y mujeres se reproduzca. Uh-huh. Y el deseo masculino, el deseo sexual masculino es intocable. Entonces, estar en contra de la pornografía es estar en contra de un núcleo fundamental del patriarcado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Despolitizarla. ¿Y cómo la despolitizamos? Pues como se ha venido despolitizando siempre, poniendo la carga en lugar de en quien está obteniendo privilegios o ejerciendo violencia, que son los hombres, la ponemos en que las mujeres están consintiendo a nivel individual el implicarse en esas prácticas que los hombres desean ver. Esto pasa lo mismo en el tema de la prostitución. El debate, las feministas radicales empezaron a criticar la prostitución diciendo que los hombres no tenían derecho a satisfacer sus deseos sexuales, y no solo, accediendo a los cuerpos de las mujeres. Y el debate se ha dado la vuelta y acabamos, se está planteando ahora mismo el debate como si las mujeres tuvieran derecho, o sea, como si el debate fuera sobre el derecho de las mujeres a dejar a los hombres que accedan a sus cuerpos para satisfacer sus deseos sexuales sin su deseo, a cambio de dinero. O sea, ya no se plantea como un debate sobre los privilegios ilegítimos patriarcales masculinos, sino como un debate de la libertad sexual de las mujeres, que dices, ¿en qué momento esta vuelta de tuerca tan perversa, no? Entonces, si estás en contra de la prostitución porque estás en contra de la idea de que el hombre tiene derecho a satisfacer su deseo sexual accediendo al cuerpo de una mujer, lo que se te va a decir es, estás en contra de la libertad de las mujeres para hacer lo que quieran con sus cuerpos, porque es su consentimiento individual. Entonces ya lo has despolitizado, porque ya no estás encuadrándolo en una estructura de poder patriarcal, como la que vivimos hoy en día, en que el consentimiento de las mujeres se sigue construyendo, y esto lo analiza Sheila Jeffrey súper claro en La herejía lesbiana, el consentimiento de las mujeres se construye en base a toda la violencia y a toda la desigualdad del clima en el que viven en un patriarcado. Entonces no podemos hablar de un consentimiento libre. Vamos a hablar de eso porque me interesa muchísimo cómo puede ser que esté conviviendo en la misma realidad y en el mismo espacio feminista una cuarta ola feminista que, si tiene un rasgo claro, es luchar contra la violencia sexual en todas las partes del mundo, pero a la vez, en muchos de esos mismos espacios hay una perspectiva pro pornografía y pro prostitución. Vamos a hablar un poquito de la violencia sexual, porque no puedo entender cómo pueden cohabitar esas dos realidades. ¿Cómo pueden cohabitar en los espacios feministas esos dos? Sí, en la cuarta ola, lo que conocemos como las mujeres estamos llenando las calles en todo el mundo ahora mismo, y si hay un grito que nos une es el grito en contra de la violencia sexual, en contra de las manadas, de las violaciones, de, pues eso todo, ¿no? Del acoso, del abuso sexual, el Me Too, el mira cómo nos ponemos. Todos los movimientos alrededor del mundo giran en torno a Time's Up, This is not consent, cuéntalo. Estamos ahí, entendiendo muchas veces a fuerza de tweets y a fuerza del relato de las otras mujeres, incluso nuestros propios relatos de violaciones que hemos sufrido y que no sabíamos ponerles nombre, que no entendíamos como violaciones en el espacio de la pareja, ¿no? Por ejemplo, se está analizando, intentando problematizar
pues eso, toda una historia de violencia que ocurre también en el ámbito privado de las mujeres, no solo en callejones a oscuras, y sin embargo tenemos que cohabitar con el mismo relato en el que vemos la pornografía que tenemos y la prostitución como la gran escuela de desigualdad, y sin embargo no se ve la relación que existe entre la existencia de la violencia sexual en la que vivimos las mujeres y estas industrias. Yo es que me quedo muerta. Claro, completamente. Esto yo creo que viene desde tirando de historia, desde las mal llamadas guerras del sexo. Vas por ahí, ¿no? Un poco también. Exacto. ¿Por qué mal llamadas guerras del sexo? Este es un debate que hubo en los 80. ¿Y por qué digo mal llamadas guerras del sexo? Porque llamar a este debate guerras del sexo es asumir que el tema principal del debate era el sexo y que había un grupo que estaba a favor del sexo y un grupo que estaba en contra del sexo. En este debate se enfrentan dos visiones teóricas distintas, ¿vale? Una que es la desarrollada por feministas radicales, lesbianas políticas, feministas de antipornografía, que analizaron la sexualidad como un espacio fundamental de reproducción del patriarcado, ¿vale? Y dijeron, debido a que vivimos en una estructura de desigualdad, y de la desigualdad a la violencia hay un continuo, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ellas analizaron muchas maneras, o sea, muchas formas de desigualdad patriarcal como violencia sutil. De la desigualdad a la violencia hay un continuo. Por ejemplo, la cosificación de las mujeres es desigualdad, ¿no? Es un mecanismo de reproducción de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Sí. Pero también tratarnos como objetos y no como personas, claro. Esto es violencia, ¿no? Entonces, ellas analizaron muy claramente cómo la estructura del patriarcado reproducía la desigualdad de poder y la violencia contra las mujeres. Por eso se llamaban radicales, porque iban a la raíz. Vale. Estas se enfrentan, o sea, en el debate de las mal llamadas sex wars, las guerras del sexo, se enfrentan con otra corriente, que es la que luego dio lugar a la teoría queer, que lo que están diciendo es, bueno... ¡Oh, Dios mío! ¡Ha dicho teoría queer! Ya hemos abierto el melón. ¡Oh, Dios mío! Lo que están diciendo es, si esas prácticas que las feministas radicales habían analizado como violencia, sí o sí, si estas prácticas tienen el consentimiento de las mujeres, entonces no son violencia, son sexo. Y esta teoría sabemos que está haciendo mucho ruido. Por eso ahora ocurre esto que dices de la convivencia de los dos discursos. Claro, el punto es, lo que este segundo grupo, que luego dio lugar a la teoría queer, está diciendo es si existe un consentimiento por parte de las mujeres, esas prácticas que las feministas radicales habían dicho es violencia sexual, no es violencia sexual, sino que es sexo no violento. ¿Vale? Por tanto, si estás en contra de esas prácticas porque consideras que son violencia sexual, como yo las estoy redefiniendo como sexo, entonces eres antisexo. Exacto. Claro. Es la trampa. Esa es la trampa, que se redefinen como sexo prácticas que el feminismo radical había dicho son violencia sexual. Pero ¿a través de qué mecanismo? Del consentimiento. Por eso decimos las feministas que la palabra consentimiento se nos queda muy corta y que de hecho es un mandato patriarcal, ¿no? Nosotras siempre ponemos el ojo en sentencias judiciales en las que estamos viendo cómo se les sigue preguntando a las mujeres que han sido violadas si consintieron o no, si están seguras de que dijeron que no o que sí. Jamás hemos escuchado ese tipo de preguntas dirigidas a los hombres. Porque se entiende que los hombres, para empezar, siempre tienen deseo, con lo cual no cabe lo del consentir, es un mandato patriarcal. Los hombres siempre tienen que demostrar su sexualidad, ¿no? Tener deseo sexual. Esta frase famosa de, a ver, es que yo no quería, pero claro, ella se me puso así, yo soy un hombre. Sí. Y a nosotras, sin embargo, no se nos pregunta si deseamos, sino si consentimos. Efectivamente. Y de hecho en las películas pornográficas, Mónica, muchas acaban con esa terrible frase, ¿no? Todas las personas que han participado en esta película han dado su consentimiento, aunque hayamos visto a la actriz diciendo no, llorando, pegándola y de todo. O aunque sean menores, incluso. Claro, aquí la pornografía, y aquí la pornografía hace una cosa bastante perversa, que es la siguiente. A ver, vivimos en una cultura de la violación, que es lo que tú estás diciendo. ¿Se me sigue escuchando bien con el micro? Maravillosa, vale. Sí. En la cultura de la violación, para que algo se considere violencia sexual, tiene que haber una resistencia activa por parte de la mujer. Es decir,
Si no se ve a la mujer llorando, gritando, intentando defenderse, se considera que está consintiendo y, por tanto, que ese supuesto consentimiento es suficiente para decir que eso es sexo y no violencia. Del deseo de las mujeres ni hablamos. Ni hablamos. De hecho, el delito de abuso sexual es un delito. Bueno, esto ya le hemos dado muchas vueltas, ¿no? Pero un delito en el que pero explica. Es un delito en el que al final se está conceptualizando una penetración de un hombre al cuerpo de una mujer sin su deseo y sin su consentimiento como no violación, como no agresión, sino como abuso, que es un delito menor. ¿Por qué? Porque no hay resistencia por parte de la mujer, al final. ¿Vale? Entonces, si ella no se resiste, se considera que es menos violento, se considera que no es violencia. ¿Qué hace la pornografía? Yo en lo que he analizado de pornografía me he ido a ver la pornografía más vista, ¿vale? La pornografía más consumida. Y la mayoría de vídeos más consumidos tienen un esquema en que se invisibiliza la violencia sexual. Es decir, en que se presenta violencia sexual como si fuera sexo no violento. Por ejemplo, un esquema que se repite muchísimo. Hay un hombre que quiere tener relaciones sexuales con una mujer y esa mujer dice, yo no quiero tener relaciones sexuales contigo, ¿vale? Cuando esto sucede, el hombre ejerce algún tipo de presión, de coacción o de chantaje y la mujer acaba accediendo a esas prácticas que ella no desea, ¿vale? Entonces, como ya vemos que en esas prácticas ni hay deseo por parte de la mujer, ni ha sido un consentimiento libre, esas prácticas no son sexo, sino que son violencia, ¿vale? Claro. Entonces, al principio de esas prácticas no sexuales, o sea, de violencia sexual, ¿vale? Vemos que la mujer está como resignada, tampoco sin mostrar mucho dolor, ni gritar, ni llorar, simplemente como resignada, ¿no? Según avanza el vídeo, lo que vemos es que la mujer empieza a participar activamente y a mostrar estar sintiendo placer. Por tanto, la moraleja es la siguiente. Parecía que esa mujer no quería mantener relaciones sexuales, porque lo dijo, que no quería, pero según esas prácticas fueron avanzando, pues al final ella se sumó a esas prácticas y las acabó disfrutando, ¿no? Por tanto, lo estaba deseando. ¿Qué pasa con estos vídeos? Que es que esto es un mensaje que reproduce la pornografía de manera machacona, o sea, está en la mayoría de los vídeos más vistos, ¿vale? Esto está constantemente. Aunque pareciera que ella no quería, lo estaba deseando. Estos vídeos lo que están transmitiendo es lo mismo de siempre, que esa manera de obtener un consentimiento forzado de los hombres, que esas prácticas que empiezan después de que el hombre insista, no son violencia, sino que son sexo. Los hombres aprenden que esas técnicas de coacción no hacen que las prácticas sean violencia, porque la pornografía les está diciendo, al final ellas disfrutan. Estos vídeos están diciendo... Es que ellas no saben lo que quieren. No saben lo que quieren, claro, y el no de una mujer no es un no. El no de una mujer se puede convertir en un sí. Y eso no es un problema, eso no hace que sea violencia. El no de una mujer se puede convertir en un sí y al final ella va a disfrutarlo. Por tanto, eso no va a ser violencia sexual. Esto es lo que está la pornografía diciendo constantemente. Esto es lo mismo que decir que la pornografía sigue conceptualizando como sexo la violencia sexual contra las mujeres. Claro, a mí me llama mucho la atención cómo es posible que hayamos conseguido, por fin, erradicar el discursito este de que las mujeres maltratadas están ahí porque quieren, es que hay mujeres que les gustan, es que es un problema de la pareja, que es un problema de la intimidad, que si ella está ahí es porque quiere y si no se puede ir por la puerta. Es no ver todo el sistema de presiones, de fuerzas que se ejercen sobre nosotras en las sociedades en las que vivimos, empezando por la amenaza constante de la violencia sexual sobre nosotras. O sea, todas las niñas crecemos sabiendo que puede ser y que es muy probable, da igual si eres de qué país seas, de qué etnia seas, de qué nivel social seas, sabes que el precio a pagar por ser mujer es, al menos que te acosen, seguramente que abusen de ti y muy probablemente pueda ser que vivas alguna situación de violencia sexual explícita en tu vida. Uh-huh. Y este precio a pagar, esta amenaza velada que está en todos los relatos de todas las películas que vemos, que siempre tú sabes cuándo va a llegar el momento en el que al personaje femenino le van a violar. Sí. Todo esto está ahí, el imaginario que además que construye el porno, que es todavía mucho más explícita la cultura de la violación, sobre esas niñas que están viendo pornografía, cómo se configura su existir, ¿sabes? Cómo ellas
pueden recibir toda esa violencia que les está diciendo el mundo que van a recibir por el hecho de ser mujeres? ¿Cómo la pueden entender como parte de su identidad como mujeres, ¿no? Porque es un poco el discurso, ¿no? Mujer, este es tu papel. Completamente, sí, sí. Y ahí, por ejemplo, la pornografía también juega un papel muy importante. Yo muchas veces en las charlas, cuando hago charlas o lo que sea, me centro en analizar los mensajes que la pornografía da a los varones, pero es muy interesante analizar los mensajes que la pornografía da a las mujeres, porque de entre los vídeos más vistos, por retomar un poco el hilo, están estos que invisibilizan la violencia y están los que la erotizan directamente. Es decir, vídeos en que se muestra la violencia sexual tal y como socialmente se entiende que es la violencia sexual, con una mujer que llora, con una mujer que grita, con una mujer que intenta escapar, con hombres que la golpean, que la escupen, que se ríen de ella, que la penetran en contra de lo que ella está diciendo que no lo desea, ¿no? Y el consumo de esta pornografía no es marginal. El vídeo más visto, con mucha diferencia, en la mayoría, o sea, de varias páginas web de pornografía, de las más visitadas desde España, es un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer, que tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto. O sea, no estamos hablando de una pornografía cuyo consumo sea minoritario. ¿Qué pasa? Que cuando las mujeres, las chavalas, las adolescentes, las niñas, acceden a la pornografía, esto se lo van a encontrar. Se van a encontrar vídeos en que ellas han dicho al principio que no quieren, pero como él se ha puesto un poco pesado, al final pues ellas han accedido y han acabado disfrutando, y vídeos en que ellas han intentado resistirse y lo que ha pasado ha sido mucho peor. Y es que están viendo a mujeres que cuando se han intentado resistir, lo que ha pasado es que no solamente las han violado, sino que además las han pegado, las han escupido, o sea, como una violencia que también está en estos vídeos, pero con ellas llorando. O sea, aunque no quieras, aunque llores, aunque grites, si él quiere, lo va a hacer. Y va a poder excitarse con ello. Eso es lo que la pornografía está diciendo a las niñas. Que las conviene acceder por su bien. Y eso apuntala lo que tenemos conceptualizado como la indefensión aprendida de las mujeres. Sí, en un mundo en que además, bueno, pues 1 de cada 4 niñas sufre abusos en su infancia, la indefensión aprendida es grandísima, en un mundo en que completamente se nos está cosificando y se está diciendo que nuestra subordinación es sexy, la indefensión aprendida está ahí, en un mundo en que tú estás viendo continuamente que se denuncian violaciones y no se cree a la mujer que las denuncia, que las mujeres que han intentado resistirse han acabado siendo no solo violadas, sino también asesinadas en muchos casos, es como, ¿de qué consentimiento libre estás hablando si no hay deseo? O sea, no, todavía no somos sujetos al mismo nivel que los hombres, y menos en la sexualidad. Por tanto, no se puede hablar ahí de un consentimiento libre si no tienes en cuenta el deseo de la mujer. ¿Qué quiere ella? Y el deseo también está construido, pero bueno, por ahí tenemos que avanzar. Sobre lo del que el deseo se construye, llevamos hablando toda la semana, porque es una cosa que creo que es muy importante y que nos libera mucho también, ¿no? El entender que no es cierto. Es igual, yo lo equiparo un poco a cuando despiertas y te das cuenta que no, que el mundo no está hecho así innato, que los hombres no son violentos por naturaleza, sino que es un constructo social, ¿no? Es un poco liberación, porque entonces significa que se puede cambiar. Por aquí estaba algún hombre diciendo, claro, pero es que esto es muy complicado, porque claro, ¿y el deseo cómo haces si algo te excita? ¿Cómo sabes si te excita o no? Hombre, a mí me gustaría saber por qué crees que no hay ningún tipo de análisis en el hecho de que a los hombres les ponga cachondos ver violencia explícita contra las mujeres. O sea, me pregunto, ¿qué pasa en la cabeza de los niños desde los 8 años viendo pornografía y erotizando, masturbándose, haciéndose pajas constantes en vídeos en los que las mujeres somos tratadas como cosas, humilladas, violentadas, penetradas por todos indistintamente? ¿Qué puede pasar ahí? ¿En cómo se está construyendo ese deseo? Claro, ese deseo se está construyendo, o sea, que el análisis del funcionamiento de un patriarcado de consentimiento es clave. O sea, en un patriarcado de consentimiento, los hombres y las mujeres ya somos iguales ante la ley. ¿Cómo se reproduce entonces la desigualdad? Por medio de la construcción de los deseos en función del género. El género no ha dejado de ser la herramienta, el mecanismo por medio del cual se reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres en un patriarcado. Entonces, obviamente nuestros deseos están construidos en función de nuestro género. Así es como se reproduce el patriarcado. ¿Que es muy difícil de construir? Sí,
pero bueno, pues en el caso de las mujeres muchas veces es un salvavidas y en el caso de los hombres pues no se les tendrá que caer la cara de vergüenza de estar consumiendo pornografía y excitándose con la violencia contra las mujeres. Le va tocando entrar a Teresa, pero yo no me quiero ir sin dejar dicho que tenemos que hablar un poco de cómo funciona la industria de la pornografía, porque hay una cosa que sacan siempre a relucir. Esto es como la historia de, pues bien que os cosificáis cuando entráis gratis a las discotecas. Hay otra frase muy dada para lo de la pornografía que me gustaría que abordáramos, que es el tema de, bueno, las actrices porno es una de las profesiones en las que ahí no se importa la brecha salarial porque ellas cobran más que ellos. Mónica, ¿por qué las mujeres en la pornografía cobran y los hombres a veces ni cobran? Pero no importa. Bueno, primero habría que ver, yo es verdad que he estudiado mucho mensajes de la pornografía, pero de la pornografía como industria patino más, ¿vale? Entonces, de lo que no sepa, yo no tengo ningún problema en decir que no me lo sé. Pero primero habría que ver, claro, porque si no venimos con todo sabido. Primero habría que ver hasta qué punto es verdad que las mujeres siempre cobran más que los hombres en la pornografía, porque mucha pornografía se hace con trata. O sea, mucha pornografía es... A ver, repite eso, a ver si se enteran. ¿Que mucha pornografía qué? Que en mucha pornografía las mujeres que aparecen no quieren estar ahí, están ahí porque están obligadas. Esto la película Garganta Profunda fue la primera vez que esto se puso encima de la mesa y es un caso clarísimo. O sea, esta es una película que fue la primera película consumida de manera masiva de pornografía, que es del año 72, si no recuerdo mal, y es una película que a todos los hombres les encantó porque flipaban con que la mujer que aparecía en esa película estuviera como mostrando tanto placer, como mostrándose tan deseosa de esas prácticas sexuales que estaba realizando. O sea, a los hombres les fascinaba que esa mujer estuviera disfrutando con esas prácticas sexuales tal y como lo estaba mostrando en esa película. Cuando la actriz Linda Boreman, en la película Linda Lovelace, escribe su memoria ordeal unos años después, cuenta que Chuck Traynor, que es el productor de esa película y el que había sido su marido, también había sido su proxeneta, que había sido un maltratador y un violador que la había obligado a prostituirse y a participar en muchas películas pornográficas, y que detrás de esa cámara que grababa esas escenas que para los hombres eran tan sexualmente excitantes, había una pistola apuntándole a la cabeza durante toda la grabación. Que cualquiera que viera Garganta Profunda la estaba viendo a ella ser violada durante toda la película. Claro, entonces, fíjate, a la pornografía, a las mujeres que están siendo, o sea, las actrices porno, ¿no? Están disfrutando muchísimo y yo sé perfectamente porque está claro que ellas están disfrutando con lo que hacen. Bueno, ya tenemos muchos casos en los que ha quedado clarísimo que eso no es así. Tú también finges placer si hay una pistola apuntándote a la cabeza. O si te han amenazado a ti o a tu familia. Claro que finges placer, como la que más. Entonces, primero habría que ver hasta qué punto es esto cierto. Hasta qué punto es cierto que las mujeres están cobrando más que los hombres. Para mí esto es una cosa que es clave en este tema. Claro. Lo que sí que es cierto es que se están dando muchas películas en las que realmente, bueno, es que a ver, ahora Teresa entrará y supongo que hablará de por qué para nosotras la pornografía no tiene nada que ver con el cine, no es ficción y una serie de cosas así, podemos hablar mucho de eso. Pero sí que es verdad que hay un tipo de películas en las que hay una actriz y un grupo de hombres, todas las tipo gamba, que van allí la mayoría de ellas no vemos los rostros de ellos y es un continuum de felaciones y penetraciones y la mayoría de esos hombres no solo no están cobrando, sino que es que no son actores de la industria, son tíos que incluso están pagando por estar con esa actriz y participar en esa película. Y eso también es un poco prostitución grabada. Reforzar masculinidad. Bueno, prostitución grabada. Pero prostitución grabada. Refuerzo de la masculinidad, obviamente. Al final todos los vídeos pornográficos tipo gangbang o tipo bukkake son prácticas en que las mujeres han sido completamente reducidas a cuerpos con agujeros. Y esto se ve clarísimamente en cómo los hombres las mueven para que el mayor número de ellos pueda penetrarla a ella a la vez. Es decir, si tienes 3 agujeros, 3 a la vez, mínimo, porque en muchos casos dobles penetraciones, triple penetraciones, puede haber hasta 5 hombres penetrando a la misma mujer en la misma escena. El placer femenino aquí ha desaparecido completamente. La mujer es un objeto, un cuerpo que los hombres están utilizando para obtener su propio placer y confirmar su masculinidad en el grupo de iguales, al resto de hombres que está accediendo al cuerpo de la misma mujer a la vez que él.
Claro, porque son, mira, tío, cómo me la estoy follando, ¿no? Como en la manada. Como en la manada, que incluso en la sentencia de la manada ellos pedían turno, ¿no? Me toca a mí, o sea, estas cosas que quedaron súper claras. Y el tema de la fratría ahí es básico. La fratría es, al final, cómo los hombres se muestran entre ellos que son unos machotes y cómo celebran ese ser unos machotes. Cómo celebran que son suficientemente hombres para estar por encima de una mujer. Y lo que decíamos, como esto cada vez es más difícil hacerlo en muchos terrenos en que las feministas ya estamos señalando que este esquema no tiene cabida en la sociedad a la que queremos avanzar, que no puedes estar intentando ponerte por encima de las mujeres, esto se ha llevado a la sexualidad. Entonces, en la sexualidad, la reproducción de la fratría, de esa celebración de los hombres de estar por encima de las mujeres es clarísima. O sea, al final, en un gangbang, en un bucaque, los hombres se están comunicando entre ellos y se están diciendo, soy suficientemente macho como para estar aquí cosificando a esta mujer y penetrándola aunque ella ni esté disfrutando, ni a lo mejor esté consciente, ni esté expresando ningún tipo de deseo. Es como, pero yo, igual que tú, soy un machote. Y estamos aquí celebrando esto. Y por eso muchas veces los varones también consumen prostitución en grupo o hay mucha violación en manada, porque al final no deja de ser una manera de los hombres de reforzar esos vínculos de fratría masculinos que son fundamentales para la supervivencia del patriarcado. Voy a cerrar ahora y entra Teresa, pero antes de irme quiero darte las gracias por decirnos que sí, por estar aquí, por ser tan clara, por decidir esta locura de explorar estos mundos sórdidos y asquerosos, pero que necesitamos saber y conocer en profundidad para acabar con ellos. Y nada, los demás no os vayáis, que ahora volvemos. Muchísimas gracias a ti, siempre es un placer hablar contigo. Un besazo. Tenía muchas ganas de hablar contigo y muchas gracias. Nada, reitero lo que te ha dicho Zua, que es un placer. Muchas gracias y la verdad es que estamos muy contentas con estas jornadas porque ha sido un poco improvisado todo, pero al final, jolín, menudo honor teneros a todas aquí esta semana, aunque sea por Instagram. Y también creo que ayer estaba pensando, comentando con unas amigas que están ahí más conectadas, que es guay traer este discurso a Instagram, porque precisamente Instagram es una plataforma muy superficial, muy de contenidos chorra y sobre todo en cuanto a tías, muy de beauty, muy de hacer deporte y estar mona y enseñar el culo, y entonces es un poco asalto a Instagram, ¿no? Con el feminismo radical. Yo soy nueva aquí en Instagram, lo tengo hace unos meses, todavía no tengo del todo entendido cómo funciona, pero sí que me he puesto alguna noche de estas así aprovechando el confinamiento a explorar qué cosas había y decía, por favor, o sea, si es que hay muchas cosas que son pornografía, lo que se podría llamar soft porn, ¿no? No pornografía blanda. Es increíble, así que sí, desde luego es muy buena idea traerlo aquí y además vaya cartelazo habéis montado con todas las grandes maestras ahí, bueno, ha sido espectacular. Muy guay, muy guay. Oye, una cosa que habéis tocado justo ahora al final, el tema de las supervivientes de la pornografía, como el caso de Linda Lovelace, por ejemplo, que ella después comentaba los abusos que había sufrido, etcétera. Hay muchas más voces de mujeres que han salido de la pornografía y de la prostitución, porque normalmente también van unidas. Muchas mujeres que están en pornografía también se prostituyen, aunque bueno, la pornografía en sí es prostitución filmada, pero bueno, que aparte también se prostituyen, etcétera. Pero sin embargo, esos discursos en los que, bueno, ellas relatan cómo cómo son víctimas de violaciones continuas, cómo caen en adicciones, cómo contraen enfermedades que no tienen cura, además, o sea, que son ya de por vida, etcétera. Esos discursos que son tan potentes a nivel político todavía no se escuchan, sino que además todo lo contrario, ¿no? Porque en los medios de comunicación, sin embargo, sí que tenemos los otros discursos que son los que blanquean la pornografía por medio de las estrellas del porno, que están encantadas de haberse conocido. Tenemos a Nacho Vidal día sí, día también en la televisión, un hombre que, si veis su pornografía, por cierto, es terrible. Hay escenas terroríficas de ese hombre. ¿Tú crees que si tuviéramos a las supervivientes de la pornografía, como ahora estamos empezando a tener a las de la prostitución desde hace unos años que están hablando, si pudiéramos conseguir espacio en los medios de comunicación, ¿crees que la sociedad se concienciaría más acerca de este tema? Porque yo, cuando he compartido alguna información sobre este tema, la gente alucina con lo que ellas cuentan. O sea, falta mucho su voz, ¿no? Sí, completamente. A ver, es verdad que la pornografía es muy núcleo duro del patriarcado ahora mismo,
por todo lo que hemos estado hablando y que tocar la pornografía es muy difícil mientras se siga conceptualizando como sexo. Claro, este tipo de testimonios ayudarían a conceptualizar la pornografía muchas veces como violencia contra las mujeres que aparecen, ya no como instrumento que reproduce la violencia contra las mujeres, que es un análisis que es necesario, sino como, de hecho, violencia contra las mujeres filmada. Entonces, este tipo de testimonios podrían sacar esta realidad a la luz, desde luego. Yo creo que esto es muy importante que se siga haciendo. Lo que pasa es que es verdad que las estrategias de la industria de la explotación sexual con respecto a la pornografía, de los lavados de cara que se hacen, pues con todas las chicas empoderadas que han sido, bueno, lavados de cara clarísimos y con toda la conceptualización de la pornografía como entretenimiento inocuo y como sexo sin ningún tipo de problema, pues es muy difícil desmontar todo esto. Bueno, es que de hecho, por ejemplo, como Amarna Miller, ¿no? Que fue una defensora total de la pornografía, del trabajo sexual, etcétera, cuando ha comenzado a tener un discurso más crítico, cuando ha salido de la pornografía, que creemos o todo indica que no es que haya salido, sino que la han echado porque ya, bueno, ya no cumplía los cánones, requisitos, etcétera, después del accidente que tuvo, y cuando ha empezado a tener un discurso un poco más crítico con la pornografía, de repente Amarna Miller ya no está en los medios, ya no la dan voz. O sea, sí, y la teníamos hasta en la sopa, o sea, porque Amarna Miller ha estado en todos los lados. O sea, es que no había persona que no supiera quién era Amarna Miller, vamos. Yo recuerdo haber dado charlas en institutos y preguntabas, ¿alguien sabe quién es Amarna Miller? Y todo el mundo levantaba la mano cuando tenía un discurso de la pornografía es transgresora, la pornografía es empoderamiento de las mujeres. Ahí sí que convenía dar la voz, claro. Exacto. Por cierto, Amarna Miller decía que a ella le gustaría mucho dar clases de educación sexoafectiva. Yo no sé si lo escuchaste alguna vez, pero decía que a ella le gustaría dar clases en los institutos y tal. ¿A ti qué te parece la idea de que se utilice la pornografía como herramienta educativa, ya sea para, o sea, quiere decir que se les ponga a los niños, adolescentes más bien, pornografía, aunque sea de una manera crítica? Porque sé que en otros países se está hablando incluso de hacerlo y claro, a mí me parece una barbaridad, ¿no? O sea, podemos criticar la pornografía, pero no hace falta que le pongamos pornografía a los niños y a las niñas. Me parece ya un poco el colmo. No sé qué opinas tú. Claro, yo creo que todo ahí depende de qué estemos entendiendo por educación sexual. Porque si por educación sexual estamos entendiendo enseñar a hacer prácticas sexuales, que es lo que entiende mucha gente, la pornografía, si la consideramos sexo, nos vale como educación sexual, porque les estamos enseñando lo que dice la pornografía que es el sexo. Esto, por ejemplo, yo cuando he analizado para la tesis todo el tema de la educación sexual, hay una página que se llama Porno Educativo, que es básicamente, bueno, que es una página que se está diciendo que es la leche porque es educación sexual y sin tapujos. Son vídeos pornográficos. Son vídeos pornográficos en que aparecen una mujer, un hombre, dos, en fin, así es verdad que hay una diversidad y dicen somos los teachers no sé qué y no sé cuántos y os vamos a enseñar a hacer una práctica sexual. Entonces realizan la práctica sexual y esta ha sido la lección de hoy. Si entendemos que esto es la educación sexual, la pornografía es... Ahora, si entendemos que la educación sexual es una educación que tiene que tener entre los objetivos principales la prevención de la violencia, esto no puede ser educación sexual. La educación sexual, según la entiendo yo, no es educación para cómo realizar una práctica sexual. No es que yo te enseñe a hacer una felación, no es que yo te enseñe a hacer un cunilingus. La educación sexual es hablar de deseo, hablar de consentimiento, hablar de reciprocidad, hablar de, de respeto, de comunicación, de un millón de cosas de placer que se están dejando de lado. O sea, es construir una sexualidad que deje fuera la violencia sexual que se está normalizando en la pornografía. Entonces, para mí la pornografía va en contra de la educación sexual. Mira, estaba justamente ahí, creo que Plataforma acaba de poner un comentario y era justo lo que te iba a decir ahora. Ah, no, es Patrulla. Hubo unas madres, no sé en qué país fue, que hicieron, creo que fue en Inglaterra, creo, si no me equivoco, ahora si no corregidme, chicas, que hicieron porno para enseñar a sus hijos cómo era el sexo, ¿no? O sea, quiere decir que esto de lo que estamos hablando, chicas, no es una ida de olla, ¿qué tal? No, es que todo está pasando. O sea, la gente ha comprado tanto el discurso de que la pornografía es sexo que entienden que la manera de enseñarle a sus hijos es a través de
de la propia pornografía, incluso hasta el punto que lo hacen ellas. Pero quería ir más allá en esta idea, porque a mí me preocupa muchísimo el tema de que los niños estén accediendo a la pornografía a partir de los 8 años, que son las últimas investigaciones, los últimos datos. A mí me preocupa porque yo considero que que un niño esté expuesto a la pornografía es en sí un abuso sexual a la infancia. Sí. O sea, ya no es una cuestión de que nos guste más o nos guste menos, es que creo que eso es que estamos omitiendo no sé si sería un delito de omisión de socorro, pero, hombre, no sé si consideramos que eso es un abuso sexual, porque de toda la vida, ¿no? Tú no puedes ponerle a un niño pornografía, eso es un delito. Sí. Esto es un delito a no ser que compremos el discurso que ha desarrollado mucha gente dentro de la teoría queer también de que la pornografía es sexualidad, y entonces si niegas a los niños la posibilidad de acceder a la pornografía, les estás negando la posibilidad de acceder a la sexualidad y, por tanto, por favor, puritanismo, represión, mojigatería. Claro, pero yo ahí, por ejemplo, coincido completamente contigo. Para mí la pornografía es violencia, o sea, es un discurso de violencia, es un discurso que hace apología de la violencia contra las mujeres. Por tanto, obviamente no se puede exponer a los niños a este tipo de grabaciones, ¿no? Pero para mí también hay un punto en que no podemos centrar únicamente el problematizar la pornografía desde que sea un problema para la infancia, para los niños, para las niñas. Para nada, pero es verdad que es una buena manera de entrar a mucha gente. Es decir, es una buena manera de entrar. ¿No? Es una buena manera de entrar porque al final ahí tenemos la crítica clarísima de que están consumiendo pornografía cuando no tienen otra educación sexual, cuando además todavía no han mantenido relaciones sexuales, por tanto no tienen ni idea de qué va el sexo, y la pornografía va a ser la información más detallada que tengan de en qué consisten las prácticas sexuales. No tienen ninguna herramienta que les permita distanciarse de lo que la pornografía les está diciendo que es el sexo. Por tanto, no pueden ver la violencia donde está. Van a ver que eso es el sexo y eso va a moldear sus expectativas y sus deseos, etcétera, etcétera. Pero claro, la pornografía no únicamente es un problema, vamos, esto vosotras lo sabréis perfectamente, no únicamente es un problema para niños y niñas, ¿no? Es un problema por el modelo de sexualidad que representa y por cómo reproduce la violencia contra las mujeres de todas las edades. Totalmente. Lo que pasa es que a mí me llama la atención, por ejemplo, que teniendo en cuenta esta información de que los niños están accediendo a la pornografía, ya muy pocos, prácticamente ninguna referencia a ello en los programas electorales, en proposición de leyes, etcétera. O sea, que a nivel político no se esté estableciendo ninguna estrategia para frenar al menos esto, que me parece como ya el colmo de los colmos. O sea, por eso lo decía, ¿sabes? Porque es que es tan fuerte el tema que no les importa ni siquiera que los niños estén accediendo a estos contenidos, que como tú dices no tienen ninguna herramienta. Porque si tú empiezas a ver porno con 20 años te va a joder la cabeza, seguro. Pero es que con 8 no va a haber terapia que te arregle esa cabeza, yo pienso. Totalmente. Totalmente. Es como si es capaz de modificar el deseo de personas adultas, ¿qué no hará si es la única muestra que tienen desde los 8 años de en qué supuestamente consiste el sexo? ¿Cómo no va a moldear completamente su sexualidad? Claro que la moldea completamente, la construye desde cero porque no tiene otra idea. Otra referencia, claro. Y otra cosa que me preocupa mucho y que no se habla tampoco tanto es que, claro, nosotras estamos hablando desde cómo nos afecta a nosotras y a las mujeres que estamos en los patriarcados del consentimiento, porque al final también es nuestro tema, es de lo que conocemos más y tal. Pero ¿cómo afecta la pornografía en los países de los patriarcados duros? Es decir, en países en los que las mujeres ya son literalmente una mierda, con perdón, no tienen ningún tipo de derechos, ¿cómo afecta que esos chavales, porque ellas no tienen acceso, porque por tenerlo no tienen casi ni acceso a la información, pero los chavales jóvenes están viendo esa pornografía? Con la misoginia que ya hay en esas sociedades, eso es una bomba de relojería. Y lo estamos viendo en países como, por ejemplo, en la India, en la que las violaciones grupales se han disparado, se hacen prácticas que son en grupo, sexo anal, bucaques, etcétera, cosas que son del imaginario pornográfico total. Quiero decir, la responsabilidad ya en esos países es brutal, porque ni siquiera tienen la herramienta de decir, bueno, luego saben que eso, como dicen aquí, luego saben que eso no lo pueden hacer. No, es que allí lo tienen todo para reproducir esa violencia después. A mí me preocupa muchísimo. Sí, completamente. Ahí también, por ejemplo,
es importante ver cómo en el patriarcado de consentimiento en que vivimos en España, muchas veces los hombres van a tirar de decir que aquello no era violencia, que en el fondo ya lo estaba deseando, que no dijo que no intentó defenderse, porque saben que de alguna manera tienen que excusar eso que han hecho o tienen que tratar de hacerlo pasar por sexo y no por violencia. Hay en otros lugares de patriarcados de consentimiento, de patriarcados de coacción, perdón, de patriarcados mucho más duros en que las mujeres no son consideradas sujetos al mismo nivel que los hombres, pero es que ya no de manera velada como aquí, sino clarísimamente no lo son, no tienen los mismos derechos. La violencia que reciben las mujeres y las niñas es un ensañamiento brutal y la pornografía no hace más que legitimarla y erotizarla. Está enseñándoles a erotizar la violencia, una violencia que ya están legitimados socialmente para ejercer, ¿no? Entonces es tremendo. Totalmente. De hecho, bueno, cuento una anécdota súper rápida que me llamó la atención. Cuando yo fui a Filipinas, me pasó una cosa, estaba por ahí a tomar por saco, o sea, el típico sitio remoto que había unos niños bañándose en el río, nos acercamos una amiga y yo, como paraje idílico, momento idílico, los niños bañándose en el río, de esto que dices, joder, qué bonito, tal. Y los niños vinieron a saludarnos, eran niños que me llegaban a mí, o sea, por aquí eran mocos, ¿vale? Y uno de ellos, cuando estuvieron hablando con nosotras, pero nos estaban mirando un poco raro. Majos, pero raro. Tú esto que notas que te está mirando de arriba abajo y siendo un niño... Es incómoda. Me sentía muy incómoda. Y cuando nos íbamos, nos dijo en inglés que les gustaba nuestro coño. Y yo me quedé noqueadísima, no me lo esperaba para nada, pero me di cuenta de que era una frase, obviamente, en inglés, que la había aprendido de la pornografía. Eran niños que, como te digo, estaban en un poblado, pero tendrían un teléfono móvil, porque a día de hoy la globalización hace eso, ¿no? Que es que no tienen prácticamente acceso a los estudios y tal, pero de repente tienen un teléfono móvil que pueden acceder a Internet y pueden acceder a la pornografía. Claro, ellos identificaron que éramos extranjeras, mujeres, pues te voy a decir una barbaridad, que es lo que veo en la pornografía. Y eso me llamó muchísimo, es una tontería, pero me llamó muchísimo la atención en recapacitar acerca de, hostia, ¿cómo estará afectando la pornografía a estas mujeres? Que bueno, yo me fui, me sentí fatal, pero me fui a mi casa, ¿sabes? Tan tranquila, pero... Pero es una tontería, entre comillas, muy representativa, en el sentido de que te está mostrando hasta qué punto se siente legitimado ese chaval para decirte a ti, que no te conoce de nada, simplemente porque eres una mujer, una frase que ha aprendido en la pornografía. Sí, totalmente. Por eso dije que era como una cosa pequeña, pero que se me quedó muy grabada precisamente es muy porque clave. entendí la trascendencia, ¿no? del hecho que le habían hecho a ese niño en la cabeza para que me dijera eso. Yo no le vi como un victimario, le vi como una víctima del sistema, ¿no? De decir, hostia, ¿qué han hecho contigo para que me digas eso? Que eres un moco de niño. Como una víctima, pero claro, también habrá que ver cómo se relaciona ese... porque a ti, al final, si le sacas no sé cuántos años y tal, pues a lo mejor a ti no te hace nada, pero habrá que ver cómo se comporta con las niñas de su edad. Pues un victimario, obviamente. Obviamente. Claro, ejerciendo violencia sexual. Totalmente, y ahí me encontré hace poco con una situación en que me contactaron porque había un colegio en que los niños de quinto de primaria amenazaban a las niñas con que las iban a violar en grupo en los baños, con que les iban a hacer gangbangs. Directamente, estamos hablando de quinto de primaria. Y las niñas tenían miedo de ir al baño. O sea, quiero decir, y eso es un gangbang no sabes lo que es, a no ser que lo hayas visto en la pornografía, ¿no? Claro, pornografía total. Claro, entonces, como, fíjate, en quinto de primaria los niños están amenazando a las niñas con que las van a violar en grupo y hacer las gangbangs en los baños. Es tremendo que las niñas crezcan con miedo, es tremendo. Es tremendo. Nosotras también cuando vamos a los institutos, si sale la palabra bukkake, o sea, quiero decir, terminología que es muy pornográfica, que yo no tenía ni puñetera idea de lo que era hasta hace 3 días que empecé a ver porno para poder saber de lo que estábamos hablando, porque afortunadamente nunca me interesó. Joder, y niños de súper jóvenes saben perfectamente lo que es un gangbang, saben perfectamente lo que es un bukkake. Ahora, claro, lo que no tienen ni idea es de lo que significa, pero todos lo han visto, todos lo han normalizado. Y ellas también, lo que pasa que, bueno, ellas no se ríen, claro, ahí está la diferencia, que para ellos es una risotada, ¿no? Y para ellas no tiene puñetera gracia. Pero te iba a preguntar también, la pornografía, a nivel simbólico, a nivel tal, tiene, por supuesto, una incidencia, pero
hay cosas muy directas que también se pueden, que creo que es interesante denunciarlas, que son cosas en nuestra vida del día a día, digamos, incluso en nuestra propia manera de, por ejemplo, influencia que tiene el porno en la depilación genital total femenina, en la aceptación del sexo anal como una práctica completamente normal, deseable, si no te gusta eres una estrecha, etcétera. Las labioplastias se han aumentado muchísimo porque se entiende que las únicas vulvas aceptables son las que entran dentro de los cánones de la pornografía, que casi todas están operadas o tienen unas vulvas con unos labios muy pequeños, etcétera. La aceptación de una serie de cosas del imaginario del porno, que es que, o sea, creo que es importante también hablarlo, porque ya no es la violencia solo, sino cosas más pequeñas que a lo mejor también pueden hacer despertar a la gente, ¿no? Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, la pornografía, por supuesto, hay que denunciarla como algo que a veces es en sí mismo violencia contra las mujeres, como algo que reproduce la violencia contra las mujeres y como algo que afecta a todas las mujeres heterosexuales, cuyas parejas hombres han crecido en un mundo pornificado. O sea, esto es clave, en el sentido de que la pornografía ha construido sus deseos y en tanto que tú eres una mujer socializada para satisfacer los deseos de ese hombre, afecta directamente en tu sexualidad y en tu vida sexual. Las prácticas que ese hombre vaya a querer realizar van a ser prácticas que habitualmente ha erotizado en la pornografía. El tipo de cánones de belleza también es muy interesante, vamos, muy interesante, terrorífico, terrorífico. Cómo ese canon de belleza pornográfico de las mujeres consiste en infantilizarlas. Porque la depilación de la vulva, el hecho de que los labios menores no sobresalgan, el tema de las labioplastias, ¿qué estás construyendo? Una vulva de una niña. Una niña, exacto. Es que es tremendo. Al final hay una puerta abierta ahí a la erotización de la infancia brutal. Pero sí, efectivamente, en cómo afecta a las mujeres heterosexuales el tema de la pornografía, claro que afecta en su vida sexual constantemente. Es que, además, claro, es que el tema de la pedofilia, otro tema que tampoco se toca mucho. Hace poco saltaba, supongo que lo viste porque fue súper viral y eso, una chica que estaba denunciando que estaba su propia violación colgada en Pornhub, de cuando ella era un bebé. De hecho, en la violación, incluso la chica refería que incluso llevaba un pañal. O sea, era tan bebé que llevaba pañal, ¿no? Y lo estaba denunciando, era un vídeo que tenía miles de visualizaciones y que Pornhub no quitaba de la red a pesar de las denuncias insistentes de la chica. ¿Por qué? ¿Por qué está tan ligada la pornografía a la pedofilia? ¿Qué análisis podemos hacer de eso? Porque yo creo que también es una buena manera de que la gente comprenda el horror que hay que es la pornografía en sí, ¿no? Yo todo el rato hablo de estrategias, ¿no? Para intentar que la gente despierte, que la gente se dé cuenta de lo que es la pornografía, porque la teoría feminista, por supuesto, la tenemos clarísima nosotras, pero la gente no se va a leer a Andrea Dworkin. Ojalá, pero es probable que no lo haga. Entonces... Yeah. Claro, ahí, por ejemplo, con el tema de la pornografía, yo me he metido mucho al tema de pornografía con menores. Al principio pensé que se me iba del tema, pero luego me di cuenta de que estaba completamente relacionado. ¿Por qué? Porque por varias cosas. Voy a ver cómo organizo los pensamientos en mi mente. En primer lugar, porque el tipo de deseo sexual masculino que construye la pornografía es un deseo sexual que se excita con la vulnerabilidad de la mujer. Cuanto más vulnerable es esa mujer, más por encima como hombre puedo ponerme yo. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, pues si ella dice que no, yo puedo ponerme por encima y ella es vulnerable porque dijo que no. Si ella está llorando, está vulnerable, entonces yo puedo ponerme por encima porque ella está llorando. Si ella está dormida y yo la accedo a su cuerpo, la violo mientras duerme, obviamente estoy por encima porque ella es vulnerable. Pero ¿qué más? Otro hit del porno, mujeres dormidas o inconscientes. Pero ¿cómo además puedo ponerme, o sea, ese deseo masculino que se excita con la vulnerabilidad femenina, se excita muy claramente cuanto más pequeña sea esa niña? Quiero decir, esa vulnerabilidad está clara si la mujer ha dicho que no, si está llorando, si está dormida, pero si es una niña, la relación de desigualdad de poder es clarísima. Es clarísima. Entonces, la diferencia de edad y las chicas cada vez más jóvenes no es algo que digas, oh Dios mío, seguro que los hombres que consumen esto son enfermos. Responde exactamente al mismo esquema de excitación masculina que construye la pornografía todo el rato, un esquema de desigualdad de poder, constantemente. He explicado esta idea, ¿ha quedado más o menos
Ha quedado clarísima y me horroriza la reflexión, pero me parece súper acertada, Mónica, muy acertada, lo del concepto de la vulnerabilidad. Y luego, además de que ya no es simplemente que no sea una desviación, yo en lo que he ido investigando he encontrado como varias estrategias por medio de las cuales se erotiza esos vídeos en que aparecen menores. Estrategias que acercan a los hombres al consumo de pornografía en que aparecen niñas menores, pero como paulatinamente, como si hubiera un continuo. O sea, no es que haya un corte radical entre porno con mujeres adultas, porno con menores, ¿vale? Entonces, no es que los hombres que consumen por... ¿Bien? Sí, perdona, que es que... nada, no pasa nada. Que Vale. es que han entrado en la habitación y me he quedado ahí loca. Sigue, porfa. Que no es que los hombres que consuman porno con menores estén haciendo algo radicalmente distinto a los que consumen otro tipo de pornografía. En el sentido de que la pornografía les va acercando a ese tipo de vídeos poquito a poco, sin despertar rechazo. Primer paso, vamos a erotizar ciertas características de los cuerpos de las mujeres que están infantilizadas, ¿vale? Y ahí encontramos la depilación de las vulvas, el hecho de que las vulvas que aparecen sean muy parecidas a las de las niñas, estén infantilizadas, etcétera, etcétera. Siguiente paso, vamos a mostrar a mujeres adultas en contextos infantiles. Y encontramos mogollón de vídeos en que se infantiliza a las mujeres muchísimo. Ya son mujeres mayores de edad, pero aparecen con las coletitas, en el cuarto con los cojines, los pósters de niña, rodeadas de peluches, todo rosita. Estamos erotizando un contexto infantil. Sí, se hablan de hermanita, primita, vecinita, pequeñita, ¿no? Todas esas referencias. Esa es la siguiente. El siguiente pasito es cuando, además de eso, el título te está diciendo que esa mujer, aunque sea mayor de edad, es una niña. Cuando te está infantilizando directamente. Entonces, abusa de su prima pequeña, y es una chavala que puede tener 20 años, o sea, que no parece una niña, ¿vale? Que parece mayor de edad, pero en el título te está diciendo, te está introduciendo esta erotización del abuso a la infancia, ¿no? Siguiente paso, la pornografía en que aparecen niñas, pero pornografía virtual, hecha por ordenador. En que lo que encontramos son pues escenas de violencia sexual contra niñas, pero no se está abusando de ninguna niña real para hacer ese vídeo, porque están hechas por ordenador. Ahora, colabora con la construcción del deseo sexual de los hombres, que erotiza esa relación de poder hasta llegar a la infancia. Exacto. Último paso, pornografía con niñas. Entonces tú vas poquito a poco construyendo ese deseo. Si ya partimos de un esquema de diferencia de poder y de un hombre que se excita con la vulnerabilidad de las mujeres, si ya le vamos sumando estos pequeños pluses de erotización de la infancia, al final no es de extrañar que un vídeo de una violación a una niña de 8 años tenga millones de visitas. Y, por supuesto, no podemos mantener este discurso de que los hombres que ejercen violencia sexual contra menores están locos. Claro, pensamos, si una de cada 4 niñas sufre abusos en su infancia y la mayoría son dentro de la familia, no es que haya 5 tíos locos violando niñas por el mundo. No, es que en muchas familias hay abusadores. Son tíos completamente funcionales, o sea, son lo que llamamos a los hijos del patriarcado, es decir, tampoco están haciendo nada que se les haya dicho, sí, bueno, la sociedad dice que está mal, pero después todas estas industrias y todo, o sea, al final les legitima completamente. Pero esto es el tema de los límites, ¿no? Que se van rompiendo en la pornografía, es decir, siempre es traspasar un límite más, ¿no? Ahora me quiero follar a la vecina, luego me quiero follar a su madre, luego me quiero follar a mi hermana y luego a mi hija y luego va como siempre así, ¿no? Y primero es una penetración y luego son 2 y luego son 2 y un bucaque y luego son 2 tíos y luego son 6 y luego son 26 y luego son 46, porque es que no tiene límite, parece que nunca están satisfechos, nunca hay un límite, que eso también es muy patriarcal, ¿no? El no aceptar que los límites y erotizar. Completamente. El poder romper. Claro, al final, si la pornografía va de poder masculino, habrá que buscar nuevas fronteras de poderes que los hombres puedan seguir sintiendo, ¿no? Y ahí está mucho el concepto de cómo los hombres se van acostumbrando al nivel de violencia de la pornografía que consumen y necesitan buscar cada vez pornografía más violenta. Entonces, lo que tú dices, pasamos de ver un coito que podríamos pensar, bueno, pues sin tal, a uno en que antes ella ha dicho que no, a uno en que, fíjate, aquí este grito no sabes si es de placer o de dolor. Y al principio te chirría, pero cuando te has acostumbrado, te gusta que se parezca al dolor y entonces buscas uno un poquito más. Y entonces, fíjate, ahí está claro que le ha dolido, pero ya has aprendido a erotizarlo. Y entonces buscas un poquito más y le da una bofetada y luego ya está llorando.
Todos son continuos en la pornografía. Para mí el concepto de continuo es clave para analizar el porno. Porque no es que un hombre de pronto tenga 8 años y diga, venga, vamos a ver un vídeo de una violación y a hacernos una paja. Todo va poquito a poco, todo va poquito a poco. Tú te vas acostumbrando y ya viviendo en una sociedad patriarcal vienes con una buena base para aprender a erotizar la violencia contra las mujeres. Porque ya todo en tu sociedad te está diciendo que este esquema es el esquema que tienes que mantener y que además en la sexualidad este esquema es sexualmente excitante. La pornografía solamente te va a ir haciendo avanzar en ese continuo hasta que erotizas la violación. Total, total. Es que el análisis, es que o sea, es que estoy entre que me encanta y me horroriza, ya sabes, ¿no? Como que me quedo así pensando porque no proceso pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta aceptar que la gente no vea, que no esté entre sus prioridades abolir la pornografía. Para mí como feminista es urgentísimo. Diría que de lo más urgente, claro, con la prostitución también, pero el alcance que tiene la pornografía y la legitimación que tiene, porque yo tengo la sensación, quizás vivo en una burbuja, no lo sé, a ver si tú me puedes ayudar, pero yo tengo la sensación de que la gente cada vez está más concienciada con el tema de la prostitución. Incluso conozco gente que está en contra de la prostitución, pero no le toques la pornografía. Es una cosa increíble que no se entienda, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero que la pornografía es más peligrosa por la capacidad expansiva que tiene de llegar a todas partes, ¿Por qué está mucho más legitimada la pornografía? ¿Tú qué piensas? Yo estoy completamente de acuerdo con la visión que estás poniendo. Creo que en el momento en el que estamos ahora mismo es más fácil encontrarte gente que asuma una crítica o que realice una crítica a la pornografía, o sea, perdón, a la prostitución, que lo haga a la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía sigue estando conceptualizada de manera inequívoca como sexo. O sea, la pornografía va de sexo. Esto te lo dicen súper claro, o sea, todo el rato. Y porque además está el argumento de la fantasía. La pornografía es fantasía. Esto ya lo ha dicho Andrea Dworkin hace muchos años, que en la pornografía nada de lo que está pasando es fantasía. Todo es realidad. Exacto. Esto no es como en una película de tiros que no muere nadie. No, es que no Que tiene las penetraciones son reales. Es que cuando sangran, sangran de verdad. Es que cuando lloran, están llorando de verdad. Es que esto está pasando. Y luego el tema de la idea de que la pornografía va de sexo. Que para mí hay... Bueno, esto no me lo has preguntado, pero ¿puedo contar una cosa que yo encontré en lo de la tesis? Por favor. Que sirve muy bien para rebatir esta idea de que la pornografía va sobre sexo. Y es que la pornografía, si la vemos como este continuo, ¿no?, de erotización de la violencia contra las mujeres, parece que lo que la pornografía está haciendo es presentar un modelo de sexualidad en que el deseo sexual masculino está en el centro y que es un modelo de sexualidad jerárquico, ¿no? Hombre por encima, mujer por debajo, que es lo que estamos diciendo. Vale. Entonces, en este continuo, pues primero eliminamos el deseo de las mujeres, luego erotizamos cuando dicen que no, pero luego disfrutan, luego erotizamos la violencia mucho más explícita contra ellas. Pero es que en las páginas web de pornografía más visitadas encontramos vídeos en que lo que toda la pornografía puede tener de sexo ha desaparecido. O sea, que ya no estamos hablando de que sean vídeos en que hay una violación o violencia ejercida por medio del sexo, es que no hay ningún contacto sexual. O sea, es que el hombre tiene los pantalones puestos todo el rato. Vídeos en los que únicamente, entendemos el únicamente como sin sexo, ¿vale? Se tortura a las mujeres, se las pega, se les introducen cuchillos, se las embolsa en bolsas al vacío, o sea, se las tortura. Vídeos en que se las tortura y vídeos en que se las asesina. Por tanto, si la pornografía, o sea, ¿qué necesita un vídeo para ser considerado pornográfico? Es que la respuesta no es sexo. Claro, exacto. ¿Qué necesita un vídeo para aparecer en una página de pornografía? ¿Qué tiene que mostrar? La respuesta no es sexo. La respuesta es igualdad de poder. La respuesta es poder masculino. La respuesta es violencia contra las mujeres. Claro, porque si encontramos vídeos en que no hay ningún contacto sexual y solamente hay violencia, entonces lo que necesita un vídeo para ser pornográfico no es sexo. Y eso para mí es clarísimo en el análisis de la pornografía. No va de sexo, va de desigualdad de poder. De hecho, me estás haciendo recordar un tipo de pornografía que se llama Public Disgrace, que supongo que la conoces, humillación pública, más bien es como la traducción, chicas, y a nosotras nos la enseñó la BBC, que nos quería entrevistar acerca de ese tema. Nosotras no la conocíamos, pero es que se graba muchísimo en España.
porque les Sí. sale más barato. Y cuando vimos las imágenes que grababan en la Puerta del Sol, en Plaza de España, en lugares emblemáticos abarrotados de gente, la gente mirando, haciendo fotografías, lo que veíamos era un poco de lo que tú estabas hablando. Sí que había luego penetración y tal, sí que había sexo. Vamos, utilizaban los genitales, vamos, para entendernos. Violencia sexual. Había violencia sexual explícita, pero básicamente era como una performance de la tortura hacia una mujer. Es decir, un tipo de 3 metros sacaba a una chica de una maleta, luego... Bueno, es que no podemos poner los enlaces porque es que es porno. Pero os dejamos algunas referencias para que lo veáis, chicas. Para que lo busquéis. La sacaba de una maleta. Así empezaba la escena, ¿no? Que claro, el imaginario ya te lleva a una La tía que está muerta. cosificación, O sea, sí, sí, una tía muerta totalmente, que y la la van a matar, cosificación máxima. maniatada, con un bozal, la hacía pasearse como un perro, la ahogaba en la Plaza de España. Es a lo que te estás refiriendo, ¿no? Ese tipo de... Y eso es porno. Claro, lo que pasa es que ahí en muchas ocasiones luego te van a poner algún tipo de contacto sexual y te lo van a vender como un tipo de sexo. Pero en otras ocasiones, la pornografía, o sea, yo creo que ahí es cuando, por decir una expresión coloquial, cuando se le ve el plumero. Cuando cuando esa violencia no la disfraza metiéndola en el sexo, sino que ni siquiera la mete en el sexo, simplemente te enseña la violencia directamente. Entonces, muchas veces esa violencia lo que se hace es que se sexualiza, se integra en prácticas que para el hombre en alguna medida son sexuales. Entonces, la pornografía ahí está sexualizando la violencia, pero en otras ocasiones ni siquiera la sexualiza, o sea, no se molesta ni siquiera en disimularlo de alguna manera, sino que simplemente pimba. Un vídeo de una mujer que es metida en una bolsa y envasada al vacío, en una bolsa transparente y la ves ahogar, y la ves cómo se ahoga. Fin del vídeo. 5 minutos de ver a una mujer quedándose sin respiración. Eso es un vídeo pornográfico. Ya ni siquiera te lo estoy enmascarando con sexo. No Es verdad que el consumo de este tipo de vídeos es minoritario, pero de cara a analizar la pornografía como discurso político es clave que existan estos vídeos, porque te permite darte cuenta de cuál es el tema central. El tema central es la violencia contra las mujeres. Total y absolutamente. Ayuda mucho al análisis, desde luego. Ay, no me quiero quedar con este mal rollo en el cuerpo. ¿Tú qué crees que se puede hacer a nivel activista, que al final es lo que nos toca a nosotras, para que la gente... ¿Cómo podemos hacer este discurso, que este discurso crezca, que este discurso llegue a los medios, a la opinión pública? Porque hay tan poca gente concienciada contra la pornografía. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tú ya haces mucho, nosotras también lo intentamos, pero no sé, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Bueno, yo creo que estamos enfrentándonos, aparte de a una industria multimillonaria, pues lo que hemos repetido muchas veces, no solo yo, sino todas las grandes que han hablado los días anteriores, ¿no? Que estamos tocando un núcleo duro del patriarcado. Un núcleo duro que además lo tenemos muy, muy asumido como ficción, como entretenimiento. No hay más que ver que han sacado contenido gratuito Pornhub para la cuarentena como si fuera Netflix sacando series. O sea, pues venga, pornografía, como si fuera exactamente la misma, el mismo entretenimiento inocuo, sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Exacto. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que tenemos que seguir señalando la pornografía como violencia, para que no se nos cuele este contraargumento de mojigata puritana, estás en contra del sexo. O sea, las feministas radicales que criticamos la pornografía nunca la hemos criticado, ni ahora ni en los 60, por lo que tenía de sexo, sino por lo que tiene de violencia contra las mujeres. Entonces hay que seguir señalando la pornografía como violencia. Para mí es clave. Es clave. Totalmente. Y por otra parte, reivindicar nuestro placer, nuestra sexualidad, la invisibilización de nuestro órgano de placer, que es el clítoris, que no aparece ni en los libros. O sea, creo que están las dos cosas parejas, ¿no? Por una parte, seguir denunciando la violencia y seguir reclamando, que eso es lo que vienen haciendo venimos haciendo las radicales, el placer femenino, ¿no? Completamente. Sí, que al final estamos hablando, cuando hablamos de pornografía, estamos hablando para mí de derechos humanos. Total. O sea, estamos hablando del derecho humano de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. Es que la pornografía niega el derecho humano de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia.
porque está diciendo que los hombres tienen derecho a acceder a nuestros cuerpos, independientemente de que queramos o no. Ese es el esquema básico de la pornografía. El esquema básico de la pornografía niega los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Ya, si encima le metemos todo el tema del placer de las mujeres en las relaciones sexuales, por supuesto, esto también es una cosa que es clave. O sea, tenemos derecho a una sexualidad completamente libre de ningún tipo de violencia contra nosotras y en que nuestro placer sea relevante y en que nuestro deseo sea relevante y nuestra ausencia de deseo también sea tenida en cuenta, no ignorada. Todo esto es clave. Totalmente. Volveremos a hacer un directo con Mónica sobre el lesbianismo político. ¡Qué bien! Que, Mónica, muchísimas gracias, que de verdad que aprendemos muchísimo escuchándote y gracias por haber dicho que sí, por unirte a las jornadas virtuales. Y nada, nos vemos la semana que viene o la siguiente hablando del lesbianismo político. Eso es, muchísimas gracias a vosotras por organizar esta maravilla y por contar conmigo y hacerme un huequito. Es un placer. Nada, el placer es nuestro. Muchas gracias, compañera. Y muchas gracias a todas las que estáis ahí. Eso, chicas, muchas gracias ahí. Dando caña. Ahí. Muy bien, muy bien. Ahí a tope. Un abrazo. Un abrazo, chicas.